Ha tenido siempre tanta reverencia y tanto prestigio este río Ebro, que desde tiempo inmemorial dio nombre a toda la península e incluso a la vida que en esta península ibérica fue prosperando. A él mismo, dice el mito, le dio nombre Íbero, que durante 37 años gobernó aquellas soledades. Ese oscuro rey íbero era hijo de Túbal, a su vez rey, de Aragón en concreto, durante 1 siglo y medio. Y por cierto, el tal Túbal era uno de los 7 hijos de Jafet, o sea, nieto de Noé. Corre así el Ebro directamente desde los dedos del Dios de la Biblia. Las aguas siguen marchando y lo convierten en el segundo río más largo de los que mueren en el Mediterráneo, después del Nilo, y el segundo más largo y más caudaloso de la península. Lo primero que el ojo observa en la vida del gran río es el sometimiento con el que el hombre lo ha castigado. No solo fue parcialmente navegable por épocas, se cree que desde el mar hasta cerca de Logroño, sino que se ha procurado siempre sangrarlo y exprimirlo con gran denuedo. Unos y otros, y no siempre en paz fraternal. Casi en su nacimiento aparecen ya las ruinas de Julióbriga y aguas abajo, 900 kilómetros más lejos, restos de puertos también romanos en Tortosa, sin contar los hallazgos de ruinas de almacenes de Roma junto al río en Zaragoza. Algunos han llegado a creer que los normandos o vikingos llegaron a Zaragoza río arriba en el año 858. Y es seguro que lanas y cereales eran los productos que en la Edad Media más transitaban por el río. El poderoso Canal Imperial de Aragón, abierto en el siglo XVIII, facilitó mucho más el tráfico de barcazas con mercancías. Incluso existió una línea regular de viajeros entre Tudela y la capital aragonesa. Borde de los picos de Europa, en la Sierra de Peñalabra, el pico Tres Mares no necesita explicar el significado de su nombre. Una gota de agua o de deshielo allí caída o formada puede resbalar hacia el Cantábrico como lo hará a bordo del río Nansa, al Atlántico, conducida por el Pisuerga, o al Mediterráneo, acogida por los ríos Íjar y Ebro, si es que los dos no son la misma cosa. Sentenciaba Gerardo Diego. Ni una gasa de niebla, ni una lluvia o cellisca, ni una dádiva de nieve, ni un borbollar de fuente candorosa dejó perderse. Entre las montañas, a veces de más de 2000 metros, 3 imprecisas y altas llanuras reciben el nombre de Campo. Paraje verde, más bien solitario y frío, adornado de iglesias románicas y algunas pequeñas aldeas. Los tiempos modernos, claro, han traído algunas novedades. En el Alto Campo, por ejemplo, se han instalado los asombrosos equipos de una estación de esquí.
Aquí trabajan máquinas de todo género y aparece lo que habitualmente pide el turista de la nieve: remontes, estacionamientos, helipuerto, hoteles y albergues variados. Alrededor de esta estación invernal del Alto Campó o Brañavieja se despliega el gran espectáculo natural de estas montañas, que son como el abrazo de las cordilleras Cantábrica e Ibérica. Algunas laderas están tapizadas de bosques de hayas, robles y abedules, con sus cambiantes colores, y se animan con frescos riachuelos. Estos valles de la Hermandad de Campó de Suso permiten la vida de una decena de pueblos casi alineados junto al curso del río Híjar, entre la estación y la capital de la comarca, Reinosa, unos 30 kilómetros. Proaño, un tanto más aislado, avisa de su existencia con una orgullosa torre que se considera la más antigua de Cantabria. Perteneció a la familia de los Ríos y debió de ser levantada en el siglo XIII. Una casa gótica vecina alberga un importante legado bibliográfico. Argüeso tiene el mismo aire medieval e incluso castillo propio, el mejor de la comarca. Suma de 2 torres unidas por lienzos de muralla. En él parece que vivió algún tiempo la madre del marqués de Santillana. Desde las almenas puede contemplarse el vuelo de cernícalos, cuervos y águilas culebreras sobre el impresionante barranco. En el centro del amplio valle, bien resguardado por los severos y cercanos montes, un pequeño pueblo de clara toponimia ha desconcertado a geógrafos y a la gente común. Fontibre viene del latín fons iberi, o sea, manantial del Ebro. El pequeño lago sombreado por la arboleda figura como nacimiento oficial del gran río. Mas parece que los 500 litros de agua por segundo que allí brotan de las rocas calizas son resurgencia de las aguas del Híjar, que las ha perdido más arriba, en la planicie de Espinillas y Paracuelles. Sean cuales sean los orígenes de esas jóvenes aguas, encuentran muy pronto la ciudad de Reinosa, encrucijada, vestíbulo de la montaña, puerta de la meseta, hacia donde van las aguas. El Ebro parte en 2 a la pequeña ciudad montañesa. Deja a su izquierda la plaza mayor y la gran fábrica de la parroquia. A la derecha han ido buscando espacio los barrios más modernos y mercantiles. Sus famosos palacetes y casonas con escudos de nobleza, airosos púlpitos y miradores están un poco por todas partes, en calles organizadas para defenderse del frío. Reinosa ha sido sobre todo capital ganadera, pero también fue tradicional centro de hospedaje, afortunado o fatal. Dicen que aquí, con los fríos, curó sus males el ya achacoso Carlos V, recién desembarcado en Laredo. Paraban también en la ciudad trajinantes de la meseta con sus lanas y su trigo, camino del puerto castellano de Santander. Mucho antes habían estado las legiones romanas en su guerra contra los cántabros, y hasta los franceses de Napoleón, en fin, acamparon en Reinosa, mas para saquearla y destruirla.
las afueras de la ciudad, en el llamado Campo de en medio, aparece ya el gran mar interior del embalse del Ebro, abastecido por el joven río y su hermano el Ijar. Se construyó en el año 1913 y es uno de los ejemplos de regulación estacional de un río. En este gran valle acuático que retiene más de 500.000 de metros cúbicos, se ahogaron varios pueblos y unas cuantas minas de carbón. Procura hoy gran provecho para generación eléctrica y bombeo de aguas para regadío, y da refugio a miles de aves acuáticas. En las puertas mismas del embalse queda el recuerdo salvado y visible de la ciudad romana de Julióbriga, primer asentamiento romano entre los cántabros. Fue dedicado a Augusto, el que finalmente logró dominarlos, y estaba en una calzada que iba de Amaya hasta el mar, quizás a Suances. Plinio afirmaba que era la población más relevante de estas comarcas, sobre las que mandaba Corocota, el legendario caudillo montañés que acabaría cediendo su resistencia ante la fuerza de Augusto y sus legiones. Son tierras de escasa población y mucho desconocimiento, también de gran carácter y hermosura. Casi cada pueblo tiene un regalo que ofrecer. Bustamante, su gran torre, la más alta de Cantabria. Monegro, la ermita de las Nieves. Volmir, la recoleta iglesia de San Cipriano, con su airosa espadaña. Orzales, Requejo. Casi en el extremo oriental del embalse, al borde de la provincia de Burgos, al lado del puerto del Escudo, una estación balnearia con más de 80 años de antigüedad exhibe el encanto de sus elegantes edificios. Las aguas que brotan del balneario de Corconte han tenido siempre fama de buenas curadoras de la gota, la diabetes, los males del riñón y otras enfermedades. En el costado meridional del embalse, un puñado de pueblos, tanto cántabros como burgaleses, muestran algunas heridas causadas por las aguas. Llano estuvo a punto de desaparecer y perdió por completo su ermita del Avellanal. La de San Martín, en Renedo, logró salvarse, aunque con las aguas casi pegadas a sus muros. Frente a Villanueva de las Rozas todavía destaca la espadaña de su iglesia parroquial. Claro que no se quedaron los tres campos sin lugares de culto y oración. Desde hace 1200 años sigue en su sitio el cenobio de Montes Claros, erigido como consecuencia de la aparición de una imagen de la Virgen en una cueva. El actual santuario fue construido sobre una iglesia rupestre. Un poco más arriba, el río se libera de las ataduras del embalse, y no por el lado opuesto a donde entra él, como parecería lógico, sino por un costado muy próximo a esa puerta de entrada. Fue allí donde construyeron la presa del gran lago artificial, apenas 35 metros de altura y muy escasa longitud. Entre alturas, que con frecuencia superan los 1200 metros, el río se muestra bravo y salvaje. Unas cuantas poblaciones, Aldea de Ebro, Bárcena, no se asustan de asomarse a su corriente, que se abre camino por valles cerrados. La comarca empieza a llamarse ya Valderredible. Canta Gerardo Diego. El Ebro canta y canta. La lanza en ristre acomete molinos, puentes embiste. Primavera de hojillas, juncos y mimbres. En flor, todas tus frutas, Valderredible. Y en ella, a partir del portón que el río cruza en Villanueva de la Nía,
se esconden unas cuantas joyas secretas. Si en Aldea de Ebro sobrevive una hermosa ermita románica, más al sur se oculta toda una colección de pequeñas iglesias rupestres, es decir, excavadas en la roca. Santa María de Valverde es la más grande de todas. Íntimas, extrañas, casi olvidadas, no son ciertamente fáciles de encontrar, y eso precisamente pretendieron sin duda sus arquitectos, cristianos primitivos asustados de las invasiones africanas y de la soledad de sus dominios. Polientes es el pueblo que con sus casonas de piedra actúa como centro histórico y vital de la zona. Muy cerca, el templo más emocionante y suntuoso de Valderredible, que no está excavado, sino orgullosamente erecto entre verdes prados y tranquilas arboledas compañeras del río. Se trata de San Martín de Elines, que se levantó sobre un monasterio mozárabe que se había arruinado en el año 1102. La iglesia sucesora es descaradamente románica, muy esbelta, de una sola nave, llena de monumentales esculturas e incluso de restos de pinturas de la misma época. Su delgada torre parece un hito que fijara en la distancia la dignidad y la elegancia de este templo campestre. En flor tus nuevas niñas abriles, en flor tus capiteles, Martín de Elines. Apenas entra el río en la llamada Castilla Germinal, provincia de Burgos, se ve rechazado por los altos páramos calizos de la Lora y tiene que abrirse paso hacia oriente por hoces y angosturas en complejos y raros meandros. La profundidad de las gargantas alcanza a veces los 200 metros en un espectáculo admirable de rocas y verdor. El largo cañón burgalés del Ebro se inicia apenas sobrepasada la iglesia de Elines y termina 22 kilómetros más adelante. La razón y la maravilla de tanta belleza se debe al proceso kárstico. El agua de la lluvia se filtra hacia el interior de la roca y allí, con la ayuda del hielo, desarrolla su conocido proceso, con el resultado de cursos de agua subterránea, grietas, grandes cuevas. Donde el espectáculo del cañón del Ebro ofrece su mayor majestad es en Orbaneja del Castillo. Agua, hielo y vientos han erosionado el borde de los cantiles hasta reducirlos a una serie de pináculos y aristas, a veces perforados de parte a parte por una oquedad. La imaginación puede conceder a tales figuras pétreas los atributos que desee. Pero si ese largo e impresionante espinazo residual de la placa pétrea parece establecido como monumento natural, el propio pueblo de Orbaneja, colgado en lo alto de una ladera sobre un enorme tobazo inundado de vegetación, repite ese mérito. Por un lado están las obras del hombre, en las empinadísimas y torcidas callejas
que acaban reuniéndose en la estupenda plaza. En las viejas casas de piedra vivieron moros, cristianos y judíos sin problemas mayores al parecer. Todavía hay signos de estos últimos en edificios de la antigua aljama. Claro que tampoco ha sido avara la naturaleza en el pueblo mismo. Bajo su entraña, en el interior de una caverna, brota un río que regala espuma y rugidos al caer sobre una poza cristalina 20 metros más abajo. Valdelateja mantiene transformadas las instalaciones de un viejo balneario. Mayor antigüedad tienen el castro y el despoblado de Siero. Hubo aquí una fortaleza de cierto empaque cuando las primeras poblaciones de Iberia, pero nada queda de ella, solo el recuerdo de las gentes romanas que aquí se asentaron más tarde. En las cercanías, los restos del pequeño templo visigótico de las santas Helena y Centola. Y el gran espectáculo que la vista alcanza desde esas alturas de Castrosiero. Un gran estrépito que no asusta a los buitres que vuelan cansinamente por el cielo, delata la unión del Rudrón, que no es un río cualquiera, como escribía Ridruejo, y el Ebro. Aquí termina el hondo, angosto y sinuoso cañón, a casi 300 metros de abismo, junto al pueblo de Pesquera de Ebro, cuyo nombre explica bien que fue rico en peces. También lo es en casas hidalgas y apacible bienestar. Cuando llega a la ilustre merindad de Valdivielso, en el arranque del valle de igual nombre, toma ya su definitivo rumbo a oriente. El valle es idílico, de frondosidad íntima, frutales, bosquecillos de hayas, cajigas en los hondones, mucha flor que las abejas transforman en miel. Valdenoceda, a los pies del puerto de la Mazorra, además de una iglesia de cierto mérito, tiene a su lado una torre almenada que pertenecía a los Velasco, dueños feudales de todos estos territorios. Como este valle de Valdivielso, aunque frío, fue siempre ameno y escondido. En los tiempos oscuros se fue poblando de eremitas que se refugiaban en sus cuevas y de monjes agrupados en modestos cenobios. Los invasores musulmanes no llegaron nunca por aquí y nadie molestaba a los piadosos varones. En esta pequeña tebaida del siglo IX queda como ejemplo la preciosa iglesia románica de la Abadía de San Pedro de Tejada, que junto a otras abadías ya desaparecidas favoreció la población del valle y la creación de las comunidades de aldea. La posterior organización en merindades acabaría por constituir el Reino de Castilla. El río contiene su vigor en el embalse de Cereceda y no parece interesado en visitar la ilustre villa de Oña, que ha de contentarse con la modestia del afluente Oca, que es el río de la Bureba. Fuerte, solitaria y rodeada de montañas, Oña, con toda su historia de villa condal a cuestas, parece hoy encogida y sumisa bajo la masa imponente del monasterio de San Salvador, monasterio-palacio medieval,
y de los edificios que los jesuitas le han ido añadiendo con el paso de los años. La abadía fue en sus comienzos, en el 1012, lugar de retiro de una hija del rey Sancho García, aunque cenobio mixto. Pasó luego por tantas manos y poderes que no sorprende la acumulación de estilos entre el románico y el clasicismo prebarroco. El que es hoy pequeño pueblo conserva muchos atractivos, fruto de la importancia histórica que tuvo. Se tranquiliza y expande entre praderíos y los peñascos de las sierras que lo contemplan. Y así, como reposado y calmo, se aproxima a Frías. Bajo el poblado y casa fuerte de los Velasco, cruza el río un largo y elegantísimo puente gótico, puesto de peaje de los omnipotentes condes. Y sobre el puente se yergue el peñascal donde se agarra el pueblo antiguo. Y en una de sus puntas, el castillo, cuya torre principal parece prendida en amenazante equilibrio. La joroba de la peña en el espolón da la impresión de que va a desplomarse sobre las viviendas del vecindario, que parecen ir a deslizarse por la ladera. Por el apacible valle de Tobalina, casi paralelo a la sierra de Pancorbo, se esparce un puñado de pueblos pequeños y de escasa entidad y fama, salvo quizás Santa María de Garoña, y sencillamente por tener en su suelo la más antigua central nuclear de España, instalación hoy menor en un meandro estrangulado del río. O Santa Gadea del Cid, por razones de más peso histórico. El perfume de la Edad Media, cuando el pueblo era encrucijada de varias calzadas importantes, se percibe todavía en calles y rincones, así como en las reliquias de su antigua judería. No ocurrió aquí el famoso juramento real, que se produjo en una iglesia de la capital, por lo que el actual apellido del pueblo es un tanto extemporáneo.
Decididas, después de 215 kilómetros de viaje, a frecuentar durante varios kilómetros la frontera alavesa, las aguas acaban, mansas, visitando la población más grande encontrada hasta ahora, Miranda de Ebro. Un puente divide hoy las dos bandas de la población, la alavesa o de San Nicolás, hoy del Espíritu Santo, y la burgalesa, más antigua, o de San Martín. Barrios de Allende y de Aquende. Las casas se asoman al río y en él se reflejan, cosa muy rara en España. Surgida como centro de defensa y de caminos comerciales, paso del primitivo Camino de Santiago, vado fundamental del río, bien surtida de iglesias y de buenas casas, muy pronto comienza a tener relevancia económica y a crecer como centro industrial. Nunca perdería ese carácter hasta nuestros días. El vistoso puente de Carlos III, que en 1780 sustituyó al medieval, adornado con leones y escudos, sería como el símbolo de esa vocación comercial fronteriza. Acompañado por hileras de álamos, entre algunas lagunas y tierras de regadío, el Ebro tiene oportunidad de contemplar por vez primera asuntos tan raros como una fábrica de relojes de torre y el agitado tráfico de los trenes. En el Alfoz de Miranda, cerca del pico alavés de Toloño, tropieza el río con los últimos pueblos de Burgos y los limítrofes de Álava y La Rioja, un territorio de tanta riqueza como historia. El mejor ejemplo de que surge una nueva tierra es Haro, primera población riojana de empaque que encuentra el río. Conquistada enseguida por los romanos, aparece como poblada poco antes del año 1200, y el vino le daría el título de ciudad mucho más tarde, en 1891. Ha sido, pues, el vino el que otorgó prestigio y fama a esta atalaya sobre el Ebro, gloria mayor que el de algunos sucesos históricos. A partir del siglo XVI, el ensanche fuera de la muralla conformó un casco antiguo lleno de construcciones nobles, iglesias y palacios. Hace unos 150 años, cuando los franceses vieron arruinadas sus cosechas de Burdeos a causa del mildiu, decidieron comprar grandes cantidades de vino en Haro y en otros lugares de España, especialmente a La Rioja. Decisión que se repetiría 15 años después, en 1867, con la aparición de la filoxera. Eso significó una nueva prosperidad para Haro, y de ahí surgen riquezas nuevas como su teatro, la plaza de toros, el alumbrado público y numerosas bodegas organizadas al estilo francés, con una estación enológica creada en 1892.
al otro lado del río, aunque no arrimada a sus aguas, exhibe sus viejas glorias la villa alavesa, señorial y vinícola de La Bastida. Ya la etimología de su nombre evoca un carácter defensivo, innecesario en la actualidad. Orgullosa de sus casas de piedra con escudos blasonados, de sus fuentes públicas y puertas de muralla, de un casco antiguo lleno de nobleza y encanto, y de la ermita románico-gótica de El Cristo, antiguo fortín que ofrece hoy privilegiadas panorámicas, hoy es, sobre todo, una de las clásicas villas entregadas al vino y a sus justos honores. Lo mismo que pueblos más pequeños, como Ollauri y Briones, riojanos los dos, o el pulcro y acogedor Samaniego, de nuevo en Álava. En esta villa, además de una buena iglesia y casonas que son santuarios del vino, queda en pie un torreón circular de las fuertes defensas que tuvo en la época en que la disputaban Navarra y Castilla. En la parte alavesa, la villa defensiva de La Guardia no precisa explicar su nombre. Protegida de los vientos del norte por la Sierra de Cantabria, se encierra en sus firmes murallas, tan bien conservadas que siguen aún en su sitio los batientes de sus puertas. Es ciertamente uno de los mejores conjuntos históricos y artísticos de Álava y centro de un territorio que fue habitado hace muchos siglos. Si todo el subsuelo está prácticamente hueco a causa de sus notables bodegas, sobre la roca aparecen formidables estructuras como la torre abacial de orígenes templarios o la iglesia paredaña de Santa María de los Reyes, cuyo pórtico policromado es una de las fachadas góticas más admirables de Europa. A tales joyas de la arquitectura habría que añadir otros varios templos y un número muy alto de palacios y de casas solariegas de los siglos XIV y XV, una de las cuales perteneció al escritor y fabulista Samaniego, que aquí nació. A la salida de La Guardia, una catedral moderna para el culto del vino, obra de Calatrava. De la cercana y verde Sierra de Cantabria baja al Ebro un puñado de arroyuelos de cauce cíclico. A medio camino y en un paisaje fecundo y verde, dos cubetas naturales se llenan con las lluvias, aguas que en verano suelen desaparecer. Son las lagunas de Carra Logroño y Carra Valseca. Algunos de aquellos modestos arroyos que pasean entre viñas se juntan en El Ciego, villa a la que Felipe II emancipó de La Guardia en 1583. Además de la suntuosa iglesia renacentista, numerosas casas blasonadas señalan su tradicional riqueza. Junto a las aguas, la Puebla de la Barca debe su nombre al transporte con el que desde aquella orilla se cruzaba un río que en ocasiones venía muy crecido y que escaseaba en puentes.
Toda la parte meridional de la provincia de Álava, que acaba en el río Ebro, se llama Rioja Alavesa. En la época medieval, perteneció al Reino de Navarra y fue siempre reconocida por su riqueza agrícola, no limitada desde luego a la vid, aunque su cultivo sea la gloria mayor de estos pueblos. Se cree que existen unas 26.000 parcelas de viñedo. La mitad de los pequeños viticultores elaboran su propio vino y dejan una cantidad de uva liberada para un mercado comparativamente menor que en otros términos riojanos. En consecuencia, se destaca un estilo de vino antiguo y original llamado tinto de cosechero, que se elabora exclusivamente para beberlo joven y por el método denominado de maceración carbónica, es decir, fermentando las uvas enteras sin estrujar. Muy pronto, en el siglo XVIII, y por obra del canónigo Manuel Quintano y en el siguiente del Marqués de Riscal, se importaron los métodos de elaboración de los chateaux bordeleses, criando los vinos en barricas de roble. En los últimos años, se está produciendo una verdadera revolución con la apuesta por vinos de calidad alta, mediante la selección de las uvas a mano, en cepas con más de 40 años de antigüedad y utilizando madera nueva de roble francés. En la margen derecha del río, que pertenece a la comunidad autónoma de La Rioja, el proceso es similar, como la propia historia política y agrícola. A una decena de kilómetros de Haro, en lo que suele denominarse Rioja Alta, la plaza fuerte de Briones, encaramada en un teso, vio el final de las luchas territoriales entre los reyes de Castilla y de Navarra en 1372. También en la villa se celebró el matrimonio de la princesa castellana Leonor con Carlos, hijo del rey navarro. El casco viejo, de calles tortuosas y estrechas, acoge un grupo de edificios de piedra arenisca, a veces asoportalados y con blasón en sus fachadas. Todavía hablan en el pueblo de la plaga maldita de la filoxera, que en 1901 primero y con el golpe de gracia de 1916 dejó pobres a familias enteras a las que hasta entonces les había bastado para vivir decentemente una cuba de vino al año. Briones no logró recuperarse. Una cuña de tierra riojana que ha saltado el río a su orilla izquierda es el antiguo alfoz de San Vicente de la Sonsierra. Fronteriza y muy disputada por Castilla y Navarra, aislada en un cerro sobre el cauce del Ebro, la Puebla ha perdido sus famosas murallas, pero conserva una buena iglesia y una ermita desde la que, siguiendo una vieja tradición, procesionan en Semana Santa, espaldas marcadas por la sangre, los flagelantes conocidos como picaos. Todos los pueblos que se asientan junto a sus lentos meandros aparecen serenos y ricos. Hay un motivo evidente. Sus nombres figuran en las mejores botellas que se descorchan en todo el mundo: San Asensio, Cenicero, Fuenmayor.
Cenicero posee el título de ciudad por el mérito que mostraron sus habitantes con los heridos de un terrible accidente ferroviario sucedido en 1903. El rey la premió con ese honor. A ambos lados del puente de 11 arcos que salva un barranco, prácticamente cada casa tiene debajo una bodega. A veces, casa y bodega pertenecen a distinto propietario. Tanto Cenicero como Fuenmayor tuvieron triste relevancia durante la Primera Guerra Carlista, con incendios causados por Zumalacárregui y ruidosas arengas de Espartero desde el balcón. Y tiene, de esos lances, su propia heroína, Benita Hernáez de Bastida, que entre su vida y la traición se negó a proponer a los suyos, encerrados en la iglesia, la rendición a los carlistas que pegaron fuego al templo. La monumental fuente de Fuenmayor, de la que toma nombre, servía también de lavadero y era muy nombrada en toda la comarca. Se cree que estuvieron por aquí asentados los romanos y quiere la leyenda que 3 capitanes victoriosos de una batalla que nunca existió, la de Clavijo, refundaran la Puebla de Fuenmayor en razón de la fertilidad de sus campos. No hará falta decir que esa fertilidad se expresa hoy, al igual que en todos estos dulces paisajes, en el cultivo de la vid y la elaboración de tantos y tan famosos vinos. Desde 1788, el Palacio de los Marqueses de Terán fue la sede de la Real Junta de Cosecheros de La Rioja, aprobada por el Consejo de Castilla. La sociedad, formada por representantes de todos los pueblos de La Rioja, se preocupó, desde tan lejanos tiempos, de mejorar las condiciones de producción y comercialización del vino. Una pausa en el camino con el recuerdo de Miguel de Unamuno. Agua que llevas mis sueños en tu regazo a la mar, agua que pasa soñando tu pasar en tu quedar. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos y las encinas. ¿A dónde el camino irá? ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está, la tarde cayendo está.